Buenas tardes, Salón Internacional de la Historieta de Bio Bio en su cuarto día. Hoy tenemos invitados muy especiales, pero muy especiales. No es Francisco Nostroza, no. Tenemos el team que estuvo detrás de Lock and Key, tanto en Estados Unidos como en la edición que se dio acá en Chile. Así que, bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Gracias, Felipe. Gracias por la irresponsabilidad de tenernos juntos acá al aire y en vivo. El nivel de riesgo es altísimo. No sé por qué por eso dejamos a Miguel acá. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Miguel. Buena suerte. Muy bien, sí. ¿Ah? Que te vaya bien acá, no sé yo. Sí. Good luck. Hello, Joe. How are you? ¿Cómo estás, Joe? Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. It's great to be here. Thanks so much. Es genial estar aquí. Muchas gracias. Realmente quiero ir a Santiago. The next year, el próximo año, sin duda. I hope so. Y alguien que ya es de la casa ya, Chris Ryan, bienvenido de nuevo. ¿Algunas palabras, Francisco, antes de salir arrancando? ¿Antes de salir arrancando? Sí, no, por favor, jueguen, tienen todo el rato aquí para hacer lo que quieran, así que nada, agradecer que estén todos acá para conversar. Así que Miguel, te dejamos dueño de casa, espero que la cuides y
Nos vemos en unos Nos minutos. vemos en un rato. Suerte. Gracias. Thank you. Bueno, empezar por agradecer a los organizadores del evento por tener esta oportunidad que es genial. O sea, es como tener no solo a nuestro talento nacional, a Gabriel Rodríguez, que es una bueno, no es como uno, es uno de los creativos detrás de Lock and Key, sino que además, por primera vez, también para mí, conversar con Joe Hill, el escritor detrás de Lock and Key, que es, bueno, para los que no saben, ¿por qué está este caballero aquí calvo de barba hablando? Con Gabriel estuvimos trabajando en la edición nacional de Lock and Key y bueno, fue adentrarme en esa obra que me encanta desde el primer día en que la leí. Así que, nada, un honor y de verdad un placer poder conversar por primera vez contigo, Joe, en persona, virtual, pero en persona. Y también tenemos aquí a Chris Ryall, el gran Chris Ryall, el editor de IDW. También la otra mente maestra detrás de lo que fue Lock and Key. Y bueno, Chris nos conocimos hace años y también fue como, desde ahí se ha forjado una amistad a lo lejos, pero amistad a fin de cuentas, una admiración también por tu trabajo, Chris. Creo que lo que hacen en IW también ha sido una inspiración para lo que hacemos nosotros acá en Chile, siempre. Así que, nada, un gustazo esta conversa, de verdad. Y bueno, quiero partir un poco, aprovechar que los tengo acá los tres, quiero partir con algunas preguntas para ir. Pero la idea es que, digamos, conversemos y hablemos y sea una conversación bien distendida. Pero quería comenzar por como una pregunta para ti, Joe, que tengo hace muchos años. Es como, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Así, cuando Gabriel, yo con Gabriel somos amigos desde hace un tiempo, hace varios años, y yo iba viendo todo su trabajo en Estados Unidos. Y cuando me habla de Lock and Key, me cuenta, esto se trata, mira, no te voy a contar mucho, pero se trata de una casa donde hay unas llaves y te prestan poderes. A mí me pareció un poco delirante, honestamente. A mí también. So, To me as well. Pero leer el primer the número ya comic fue... books. Y leer el primer número ya fue encontrarme con una obra potente. Así dije, wow, esto es increíble. Llamé a Gabriel y le dije, Gabriel, esto es maravilloso. ¿Cómo surgió esta idea delirante, ¿no?, de que se transforma en esta gran obra? So I broke into comic books Yo empecé a trabajar los comic books en 2006. Escribí un número de El Hombre Araña. Y fue lo más feliz que yo me sentí escribiendo algo en años. Y después de haber escrito esa historia, mi historia de Spider-Man, del Hombre Araña, sabía que quería hacer más en la industria de los comic books. Así que trabajé en algunas ideas para otras historias. Y recuerdo que una de ellas en ese momento, cuando yo recién me convertí en padre, en ese momento tenía un bebé de 2 años, y se me ocurrió la idea de Baby Hawk, porque me di cuenta que los infantes siempre están como enojados. En los comerciales y en las películas son tan adorables y tan queribles, pero en la vida real siempre están molestos y como desagradados. Mi hijo de 2 años agarraba el camión de plástico y lo tiraba lejos, al otro lado de la habitación. Y yo empecé a pensar, bueno, ¿y qué pasa si pudiera tomar un camión y tirarlo de verdad? Así que hablé con Marvel de Baby Hook y les ofrecí otro par de ideas y de repente se me ocurrió, no sé de dónde salió, for a house that almost pero had se a me mind. ocurrió una casa que tuviera mente por sí misma. Y cada vez que uno abriera una puerta, se activara un poder supernatural de la casa. Y luego empecé a pensar, bueno, ¿qué haría una familia con todo ese poder en sus manos? Y esa fue la idea original que yo le envié a Marvel Comics. Y la rechazó, DC la rechazó, Dark Horse también la rechazó. Chris en IDW dijo sí, me parece que este parece ser un cómic que a mí me gustaría leer. Y justo era el mismo para dibujarlo, me mostró algunas muestras del arte de Gabriel y me enamoré. Y la razón, porque como supe que Gabriel sería perfecto para Lock and Key, el colaborador perfecto, porque él puede dibujar cosas tenebrosas, monstruos, cuerpos partidos por la mitad, sangre por todos lados. Pero lo que él hace muy bien son las emociones,
los sentimientos de las personas, uno puede ver las expresiones de sus personajes que él dibuja en sus historias. Y el buen horror solo funciona cuando te enamoras de los personajes. Y lo que tú quieres es que ellos puedan sobrevivir a las peores noches de su vida. Entonces el buen horror se trata en realidad de la empatía, no del sadismo. Y yo supe que Gabriel iba a hacer que las personas sintieran eso. Genial. Chris, ¿cómo fue? ¿Por qué fue que una propuesta que ya había sido rechazada por otra editorial a ti te dijiste, acá hay algo? ¿Y cómo fue también que dijiste, y esto lo tiene que dibujar Gabriel? Well, I didn't know that the project. Bueno, yo no sabía que el proyecto lo habían rechazado otras editoras, si no yo no hubiese querido algo que todos rechazaron. Así que fue pues bueno que recién me estoy enterando de eso ahora. No, yo conocía la premisa de la historia que podía ir en distintas direcciones. No sabía mucho acerca de la escritura de Joe en ese momento. Él había sacado historias cortas, 20th Century Ghost, pero había algo en ese libro como mágico en la forma en que contaba la historia, incluso historias que tenían una premisa familiar común, él la llevaba a un punto distinto, más mágico, más familiar, más humano. Y Gabriel me dio la misma vibra de una persona que en la superficie uno cree que la persona sabe hacia dónde va a ir, pero termina siendo algo mucho mejor y mucho más satisfactorio. Y supe que incluso con Spider-Man y Joe escribiendo su cómic, Joe iba a convertir esto en algo realmente especial. Y yo quería que el arte fuera igualmente especial. Así que trabajé con Gabriel en 3, 4 años antes de Lock on Key, 5 creo de hecho. Y supe desde el comienzo que Gabriel era mejor que el trabajo el trabajo que se le estaba asignando. Él era mejor que el libro de CSI. Así que en cada edición yo me preocupé de que Gabriel tomara trabajos cada vez mejores para ir esforzándolo a dar su mejor esfuerzo, y supe que él tenía que dibujarlo con Keith. Pero también quieres que el escritor sienta como que tiene control sobre quién es el artista. Así que no le mostré las puras de Gabriel a Joe, le mostré otras y no eran buenas realmente. Así que era del montón. Y la única opción inteligente fuera Gabriel, pero yo quería que Joe sintiera que era él el que estaba tomando la decisión y lo hizo. Aquí estamos. Ha sido una de las colaboraciones y amistades más satisfactorias que yo jamás soñé estar. Y lo otro es que Chris en IDW acordó jugar mi juego porque yo les dije que podía transformar esto en 6 tomos y solo estaba en la página 42 apenas. So it was all a cheating exercise from everyone. Así que en realidad fue como un juego de triquiñuelas que jugamos entre todos y eventualmente tuvo un final feliz, afortunadamente. Esa era justo mi siguiente pregunta. Hay cosas que son esas obras que cierran muy bien y uno ve un arco prístino en el desarrollo de los personajes, y hay cosas incluso que están al principio o en el medio y que adquieren mucho más sentido al final. Porque a mí me viene a la cabeza el capítulo Sparrow, que es un capítulo que es un homenaje a Calvin y Hobbes, que parece un filín, digamos, un filín en un capítulo como de relleno, entre comillas, para desarrollar un poco un personaje y mostrar una faceta del mundo, pero que no tiene relación con el gran arco. Y sin embargo es fundamental en el arco final. ¿Qué tanto fue armándose sobre la marcha? ¿Qué tanto fue improvisado? Eso, digamos, se lo pregunto a ustedes tres. ¿Cómo fue ese proceso de ir tomando esta premisa, que era para una miniserie, y de repente transformarse en estos 6 libros gigantes y ambiciosos? I'd say from the very beginning, when I got Yo diría que desde el principio, cuando me presentaron a Joe, cuando Chris me presentó a Joe para trabajar en este proyecto, Lock on Key, recuerdo que al principio Joe me preguntó, bueno, ¿te gustaría participar en esto a largo plazo? Seguir haciendo que estas historias crezcan cada vez más. Y yo le dije que quería hacerlo
siempre que nos dirigiéramos hacia un final, una historia con un principio, un medio y un final, y tratar de darle cierto cierre a los personajes y sacar algo interesante de la historia. Discutiendo esta idea desde el comienzo, con Joe nos dimos cuenta que teníamos más o menos una idea de hacia dónde queríamos que fuera la historia, pero no teníamos idea cómo íbamos a llegar allá. Pero teniendo el norte claro lo suficientemente como para caminar en esa dirección, fue para nosotros suficiente lanzarnos, saber que seguíamos hacia un norte en términos de lo que queríamos alcanzar con cada uno de los personajes. Y a medida que avanzamos con Lock and Key, como dijo Joe, que él hizo trampa a IDW diciendo que él iba a poder hacer estas 6 historias y que si no era tan exitoso podíamos simplemente cerrarlo después del segundo capítulo. El tema es que tuvimos mucha suerte de que IDW y Craig y otros desarrollaran la historia más que como una serie de cómics continua, sino como una serie divididas en miniseries. Tuvimos la posibilidad de evaluar cómo iba progresando la historia y qué queríamos hacer con el libro que iba a salir después. Cada vez que terminábamos cada arco, hacíamos eso. Y creo que eso fue un rol fundamental en beneficio de la serie. Que cada 6 u 8 meses teníamos la oportunidad de detenernos por un tiempo, discutir algunas ideas, hacia dónde queríamos llevar las ideas y los personajes que originalmente quizás no lo habíamos planificado. Y diría que probablemente nosotros dos, cuando llegamos al final, sentimos que estábamos llegando a donde queríamos, pero al mismo tiempo muy sorprendidos con cómo la historia había resultado desenvolviéndose, su propio contenido. Así que fue una colaboración muy exitosa desde ese punto de vista como creadores. Y como mencionó Chris al principio, esto se convirtió en una trayectoria, en un viaje en el que no solo estábamos desarrollando nuestra historia a medida que progresábamos, sino que estábamos construyendo nuestra amistad a medida que el tiempo progresaba. Así que tener la oportunidad de tener este proyecto para juntarnos, conversar ideas, sentimientos, muchas cosas pasaron, incluso en nuestras propias vidas personales, a medida que avanzábamos en la serie, que de muchas formas alimentaban lo que estábamos haciendo con la historia. Y esa fue una de las razones por las que asumimos todo esto desde el corazón. Fue algo, un proceso creativo muy comprometido, intenso para los dos. Y fue muy satisfactorio ver el resultado y saber desde el comienzo que, sabiendo que íbamos a cerrar la historia, habíamos descubierto este universo que nos iba a dar mucho más espacio para seguir explorando líneas de historia en ese universo. Y sabíamos que iba a ser cosa de tiempo hasta que volviéramos al universo Locke. ¿Alguno más quiere agregar algo? Joe, Chris, a lo que dijo Gabriel. Yeah, we have become really close. Sí, nosotros la verdad es que en los 14 años que llevamos trabajando en Lock and Key nos hemos hecho muy cercanos. Y tengo que decir, cuando me casé, Gabe diseñó mi anillo de bodas. Pensé que ibas a decir que te habías casado conmigo, ya me estaba asustando. Chris fue mi padrino de matrimonio. Lo que no mencionó Joe es que él le pidió a alguien de Marvel y DC y Dark Horse que fuera su padrino primero en todas esas editoriales. Cuando comenzamos Lock and Key, no había ningún plan. Y yo no sabía mucho en realidad lo que estaba haciendo. Tenía así un primer número muy bueno y eso lo sabía. Pero cuando empecé a escribir el segundo número, hice una docena de borradores del segundo número que no pensé fueran muy buenos y realmente fue un desafío. Y de muchas formas, lo que me salvó fue el arte de Gabriel. Yo tenía problemas escribiendo el segundo número porque no conocía bien a los personajes,
Pero luego, cuando Gabriel empezó a entregar sus páginas, empecé a sentir que yo conocía a estos personajes. Y realmente ha sido un acto compartido contar esta historia. Ha sido una historia que nosotros tres hemos contado juntos. Yo he aprendido tanto de las personas en Lock and Key, de la forma que Gabriel las dibuja, como él ha aprendido de los personajes en la forma como yo los escribí. Entender estos personajes y este mundo fue algo que se sintió muy natural, algo muy orgánico a lo largo de los años. Y Gabe y yo tenemos un sentido de humor bastante similar y valores bastante similares cuando se trata de contar historias. Y en el 2010, Fox en Norteamérica trató de hacer un show de televisión de Lock and Key y filmamos un piloto en Pensilvania. Y Gabriel fue a Pensilvania y pasamos ahí un fin de semana en un hotel. Y durante el día íbamos a ver cómo se filmaba el show de televisión y en la tarde los tres la pasábamos en el bar. Y Gabriel hizo una broma. La mejor parte de estar en Pensilvania fue haber estado los tres en el bar hablando del cómic, que en ese momento todavía estaba en desarrollo. Y Gabriel hizo una broma mientras nos tomábamos algo que resolvió un puzzle en la historia y que nos dio nuestro final. Y yo descubrí cómo escribir el final, alfa y omega, por una broma que hizo Gabriel mientras nos tomábamos unos tragos en 2010. Entonces ha sido así todo el tiempo, ha sido una colaboración realmente perfecta. Sí, uno nota esto de que hay una especie de tercera o cuarta mente que genera como que al final hay una simbiosis entre los creativos y en realidad no es que uno esté haciendo la escritura y el otro el arte, sino que está mezclado y se nota muy bien en Lock and Key. Y es, digamos, y a mi juicio es un poco lo que lo convierte en una gran obra del cómic, ¿no? Que es esta simbiosis, esta danza entre historia y arte juntos, ahí mezclados. Y en ese sentido, además, creo que hay una cosa que ha pasado un poco por debajo en el análisis de Lock and Key, leyendo una vez a alguien, me saltó, que es que esta persona decía que tenía algo similar a Watchmen, en el sentido de que es una historia que se cuenta en cómic, usando los recursos del cómic y explotando los recursos del cómic. Entonces, y eso como que es potente, ¿no? Y siento ahí, se nota, digamos, que son tres personas que están abocadas y aman el cómic con sus recursos. Entonces, ¿qué tanto también de eso sabemos que, por ejemplo, Alan Moore tenía la intención de contar una historia con Watchmen que solo pudiese hacerse en cómic. ¿Con Lock and Key estaba esa intención o surgió? Porque hay cosas, no sé, las planchas del capítulo de los gigantes, donde la viñeta se abre. Hay un montón, podrían estar nombrando toda la tarde recursos del cómic ocupados en Lock and Key. ¿Eso también lo conversaban o iba surgiendo nomás? One of the things that surprised me the most when I got the very first... Una de las cosas que me sorprendió mucho cuando vi el primer número de Lock and Key, cuando Chris me lo envió, fue lo consciente que estaba Joe de la forma del cómic, habiendo leído muy pocos cómics antes. La forma en que él dominó la narrativa desde el punto de vista fue muy sorprendente para mí. Desde la primera vez que recibí el guión. Así es que desde el comienzo estuve muy al tanto, muy consciente de que una de las fortalezas que iba a tener este proyecto es que ambos estábamos muy conscientes de cómo utilizar el medio para crear este final que habló yo al principio. Una de las cosas que más me emocionó de trabajar en Lock and Key, que todo el tiempo fue un desafío de tener una idea muy clara de lo que quieres decir, pulir las herramientas lo más posible para decirlo de la mejor forma posible. Y es por eso
que creo que Lock and Key tuvo éxito en tener pasar ciertos experimentos narrativos. Cuando tienes la posibilidad de probar algo como mezclar estas historias de horror con Calvin Stock, con comic strip y formato narrativo, en forma que también quieras explotar la narrativa cómic, en el que tienes 4 viñetas que tienen que terminar siempre como con una broma, y que eso se enlace con algo que sea horror al mismo tiempo, y tratar de hacer que todo eso tenga éxito y que tenga sentido desde el punto de vista narrativo por una parte, y también hay que crear una emoción desde parte del lector. Todo eso es muy desafiante y difícil, y para hacer que esto se mezcle bien con lo que quieres decir en la historia y tener éxito en eso, tiene que ver con confiar en tus habilidades y pulir tu esfuerzo lo más posible, y al mismo tiempo confiar que los lectores van a entender, y que tiene que tener cierto appeal para funcionar. Como mencionaron al principio, Sparrow de alguna forma es como la punta del iceberg, en términos de que cuando nos dimos cuenta lo que queríamos hacer con ese número, supimos que teníamos el control de la historia en una forma distinta a la que pensamos al principio. Así que creo que es consecuencia del proceso, de la forma en que se creó la dinámica. Y también nos tomamos el tiempo de tener un proceso creativo bien pensado. Solo quiero mencionar que aprendí mucho de Alan Moore y cómo él hablaba de los cómics. Siempre quise explorar el formato y hacer cosas que solo puedes hacer en cómics. Explorar las posibilidades del formato. Y una de las primeras cosas que hicimos con Joe, que pensamos interesante con la forma, fue un capítulo llamado Más allá de reparación o Beyond Repair, donde Nina Locke está luchando con la presión y el alcoholismo y descubre un gabinete mágico que puede reparar los objetos rotos, y ella trata de usarlo para arreglar su vida completa, pero resulta que sus problemas están ya no pueden ser reparados con una solución mágica. Y cuando contamos la historia, la primera página tenía 11 viñetas, y la segunda tenía 10 viñetas, y la tercera tenía 9 viñetas, así que cada vez había menos viñetas en una página, hasta que llegamos a una página completa que mostraba las cosas entrelazándose, el mundo arreglándose a sí mismo. Y luego, en el medio del cómic, pasamos de una viñeta a 2 viñetas, y de 2 viñetas a 3 viñetas, y cada vez iba siendo más fragmentado hasta que llegabas a las páginas final y volvías de nuevo a páginas de 10 viñetas, y todo estaba descompuesto. Y en cierto sentido, el medio, la forma, cómo se refuerza la idea de una vida que ha sido destruida en 1000 pedazos. Y me encanta cuando un cómic puede hacer algo como eso, cuando toma ventaja de la forma y usa el estilo para ayudar a contar la historia, más que solo el contenido mismo. Chris, Sí, un ejemplo de aquello se captura en Joy the Web, que escribió parte de la serie de Lock and Key. Acá lo tengo. Esta es la edición maestra. Hay una escena de algo que solo puede ocurrir en un cómic, en una historieta. Acá, claro, 2 personas en un lado de la puerta, y luego damos vuelta a la página y podemos ver la otra parte de la puerta. Chris, tú nos querías mostrar algo, mostrar una presentación. Y además me gustaría que hablara un poco también qué fue para DW y para ti este proyecto en términos editoriales, qué significó. Y Chris nos va a mostrar ahora una presentación que tiene. Sí.
Yeah. I mean, as far as what it means to me and to Sí, IDW, lo que significa para mí, para IDW, y lo digo siempre, es lo mejor que IDW publicará siempre. Los creadores fueron muy creativos, quizás producto de muchas influencias. He sido el proyecto de cómic más sostenido que he realizado. Los mismos creadores son parte de este proyecto aún, y lo que significa para mí es que creo que eleva los medios. Hay personas que comparan a esta obra con Sandman, Watchmen, es decir, con un gran nivel, y estoy de acuerdo. Creo que es uno de los libros que se le puede pasar a cualquier persona que sea nuevo en el cómic, que no conoce nada sobre historietas o o superhéroes, y ven que se les abre un mundo completamente nuevo ante ellos y son capaces de entender el potencial que tiene una historieta. Ha sido una experiencia muy gratificante, muy importante, y para mí personalmente, por todas las razones que ya se han hablado, para mí ha sido la chance de colaborar con personas extraordinarias en una historia que se ha desarrollado por mucho tiempo. Ha sido un gran trabajo, una gran experiencia. Tengo mucho que decir. Chris, siempre yo quise realizar un cómic que pudiese ser duradero, que tenga un poder muy potente, así como Killdozer, que estoy mostrando en pantalla. Ese ha sido mi sueño. Estuvimos muy cerca. Watchmen, Preacher, Killdozer. Killdozer lo olvidé mencionar, pero también debería haberlo mencionado. Chris, ¿nos puedes hacer la presentación que tenías? Nos quería mostrar algo, me parece. Chris iba a empezar inicialmente y después me iban a hacer la palabra a mí, pero se cambió el orden. No to share this presentation right now. Denme un minuto para poder compartir la presentación. Mientras tanto, les voy a hacer un par de preguntas. Ahí está, ya. Ahí está. Acá está la razón verdadera por la que Joe quiso realizar este cómic. Porque querían ser grandes personajes de esta historia. La importancia de este cómic, de esta historieta, no solo se explica porque Netflix, y Universal y Fox han utilizado esta obra. Hay series que se han desarrollado, hay distintas historias que se han desarrollado en base a Lock and Key. La historia sigue viviendo. Sí, básicamente esa es la razón por la que uno dibuja 800 páginas de cómic para llegar a una serie. Pero ver la serie finalmente lanzada fue como retroceder en el tiempo. Sí, ahí en esa imagen, Chris, aparezco muy mal en esa foto, como si acabase de haber ido al baño. Sí, no son las mejores fotos, hay que decirlo, Chris. Sí, pero la forma en cómo se lanzó la serie fue genial. Tuvimos muchas reacciones en distintas partes del mundo. Esa imagen es de Brasil, bueno, la imagen de la izquierda es de Brasil y la imagen de la derecha es de Santiago. ¿Qué más? Y aquí expandimos la familia de Lock and Key con estas personas maravillosas. Y más allá de eso, es grandioso tener más historias que contar. De tal manera que ambos terminamos muy cansados luego de terminar la primera edición de Lock and Key. De hecho, dedicamos 6 años de nuestra vida, 24 horas al día, 7 días a la semana en este proyecto. Pero después de haber trabajado, quedamos con más historias relevantes que contar.
Y eso ha sido lo más relevante para mí en lo personal. He tenido la oportunidad de seguir cultivando una gran amistad con estos amigos y eso es muy recompensante, es muy significativo y me ha enriquecido en mi trabajo creativo. Por ende, el trabajo no ha terminado. De hecho, se va a empezar a grabar la segunda temporada de Lock and Key con Netflix en un par de semanas solamente y estoy muy entusiasmado. Ya ha pasado cierto tiempo desde que se grabó la primera temporada. Tengo imágenes de aquello. Espero que puedan ver mi imagen bien. Aquí está la imagen más reciente de Jansen Scott. Posiblemente se va a afeitar antes de que empiecen nuevas grabaciones. Tengo algún par de preguntas. Abrí mis redes sociales ayer para ver si algunos fans querían hacer alguna pregunta en particular. Y hubo dos. Una pregunta, ¿por qué el cambio en la serie de Yes. Lovecraft del pueblo a Maidstone? ¿Por qué hubo ese cambio? ¿Si fue por Lovecraft Country o por algún otro motivo? ¿Se entendió la pregunta? So Yeah. that was my idea. Sí, esa fue idea mía. Cuando se We creó la serie, estuvimos en Lovecraft, Massachusetts, en ese pueblo, porque sabía que íbamos a estar explorando un mundo extraño, asustador, aterrador, que dice relación con poderes ancestrales. Y eso dice relación con el trabajo de Arthur Philip Lovecraft, uno de los escritores de horror más grandes de la historia. Y él tiene un gran poder de horror. Y sus historias mantienen ese terror incluso después de muchos años de ser publicadas. Y esa ubicación me pareció importante para hacerle un homenaje también a ese autor. Sin embargo, en las últimas décadas he aprendido mucho sobre ese autor y he descubierto aspectos de su persona que son un poco repugnantes y cambiamos de ubicación. Ya. Y cambiamos el nombre de Atherton, Massachusetts, para poder homenajear al autor de The Legend of Hell House, por ejemplo, que ha sido un gran autor, pero en el cómic mantuvimos el nombre. Para mí ambas historias, tanto la del cómic como la de la serie, son válidas, son similares, pero son historias diferentes. La historia del cómic es una y la historia de las series tiene su propia narrativa. Tienen lugares en donde se juntan, pero en estricto rigor cada historia es distinta. Perfecto. La otra pregunta es de Germán Valenzuela, que es un editor de cómic en Chile, que dice, Joe, esto es para ti. Si conoces algo acerca de la gran tradición que hay en Chile con el terror, hay en ficción y además en leyendas. Chile tiene una mitología, con Chris hemos conversado un poco sobre eso, una gran mitología muy tenebrosa. Si conoces algo de eso, si Gabriel te ha contado o si has leído por ahí. I'm afraid I don't, but I would like very much to Me get temo que down. no, pero me gustaría mucho poder ir a Chile y de hecho recorrer no tan solo Chile, sino que Sudamérica, América Central. Gabriel y yo lo hemos conversado, nos encantaría conocer varios países y realizar bastantes eventos de promoción para Lock and Key, por supuesto, algún día cuando se pueda. Sí. Yo también quiero visitar esas ubicaciones, esos lugares que Alan nos ha comentado. Sí, yo lo he mencionado, en American Gothic hay un episodio en el que un ser negativo
realiza una exhibición de sus poderes mágicos, y ahí yo veo una muy clara similitud con con la mitología chilote. Yo creo que Chile es un lugar muy apto para las historietas, quizás más un lugar muy, muy apto para las historietas. En Santiago hay muchos lugares en donde se pueden respirar historietas. Hay un personaje como el Batman de la Solidaridad, no sé si lo conozcan. No lo conozco muy bien, pero es un personaje muy apto para historietas. Sí, el Batman de la Solidaridad es un personaje que Estaba el llama zorro. mucho la atención. El zorro también estuvo. Has Solidarity Batman been unmasked? El Batman de la Solidaridad, ¿se conoce su rostro o no? No. It has Good. been- No, sigue siendo un misterio su rostro. Muy bien, que se mantenga el secreto. Quizás cuando vengas acá a Sudamérica vas a poder conocer el rostro del Batman solidario. Es como la final de lo que va a ser Lock and Key próximamente. Vas a poder venir a Chile. Me encantaría venir a Chile. ¿Puedo decir algo? Hay una llave que se introdujo en la serie de Netflix que no aparece en el cómic, pero hace su aparición en la serie actual y se muestra en la temporada 2. Voy a mostrarles acá la portada para que ustedes puedan ver el uso de esta llave. La imagen que voy a mostrar es bastante sorprendente. Oh yeah. So this is in the issue shipping late next month. Or I guess it's later this Esta month. es la edición de este mes, septiembre de 2020. Y aquí ustedes pueden ver la Big spoiler. llave en cuestión. Sé que estoy realizando algo de spoiling. Yes. Previously only in the TV show. Sí, antes solo en la serie de Netflix, pero también decidimos cambiar parte de nuestra narrativa en el cómic. Sí, grandes colores tienen esas imágenes. Eso es como Jimmy Olsen, creo que partió en el radioteatro de Superman y pasó después al cómic. Es similar. Esto, la retroalimentación entre los medios. The Match And Kryptonite. is or Jimmy Olsen. La Yeah. Kryptonita. Really? I did not Kryptonite know was that. just used on the radio. Yeah. No lo sabía. No lo sabía. Me sorprende. Y otra pregunta. Bruno Pino Cominetti pregunta, esto para los tres, si han pensado en seguir expandiendo el universo de Lock and Key, pero con otros autores. I guess Chris can answer that one, or Joe. Chris o Joe pueden responder esa consulta. Chris, te cedo la palabra. Quizá me van a reemplazar, Chris, ¿sí? Pregunto yo, Joe, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda a mí? No lo sé. No creo que alguien pueda reemplazar a Joe o Gabriel. Si alguien quiere expandir nuestra obra, With the se creators, then entiende. I think that's also wonderful. Y si los creadores That están de doesn't- acuerdo, puede ser muy bueno. Sí, eso no significa que la magia no le pueda llegar a otros autores o que otros autores no puedan tomar nuestra área, pero And tenemos planificado seguir con la historia de Lock and Key y tenemos planificado seguir publicando más de Lock and Key. so that's the cover for issue 1. Wow. Aquí tenemos la portada de la primera edición, la edición número 1, que va a tener 33 páginas y se espera que sea lanzada en noviembre de este año. Y les doy la primera So easy for the artist. 38 páginas.
And keep the deadline. Sí, porque no cuesta nada realizar una página en realidad. Y a De propósito, hecho, las últimas páginas, creo que Gabriel rechazó la idea de agregar más páginas aún, ¿no? En nombre de los fanáticos, me parece. van quedando 5 minutos. Eddie Lara pregunta a propósito de esto mismo, si interactuaron con ¿cuándo interactuaron con Neil Gaiman para esta historia? ¿Cuánto fue la conversación con él? Repeat the With question. Neil. What was the interaction with Neil regarding the Sandman Lock and Key crossover? Oh, right. Oh, I bother him every day. Yo en realidad tengo una relación diaria con él. Estoy ahora escribiendo el guión y en las últimas 3 o 4 semanas le mando un correo electrónico una vez cada 2 o 3 días para poder hacerle consultas, molestarlo también y muchas veces para tener discusiones con él. Sí, el proceso creativo. Bueno, este proceso creativo de Lock and Key Crossover empezó hace ya un tiempo, porque estuvimos trabajando con Open the Moon. No recuerdo por qué, en algún momento le dije a Joe que quería encontrar la manera para hacer una historia de Lock and Key que pueda ser una reestructura de la comedia divina o una visita al infierno. Es decir, un Lock and Key que pueda abrir el cielo y otro Lock and Key que pueda abrir el infierno. Y luego Joe me preguntó por qué no trabajamos con el infierno de Sandman. Y al principio era una broma, porque nunca pensamos que podría ocurrir, pero ocurrió. Y ya sea que sea una historia significativa para nosotros y tener la opción de contarla como nosotros queríamos, e incluso poder contarla de la manera que nosotros lo soñábamos, ha sido realmente genial, grandioso, porque el que DC Comics nos haya permitido, nos haya bendecido con este nuevo proyecto ha sido una oportunidad única en la vida, sin duda. Genial. Chris, ¿querías decir algo? Muy bien. Chris, ¿te cedo la palabra? All out. Bodhi can say it much more eloquently than I can, of course. Guys, it was terrific talking to you. Sí, Joe puede responder esa pregunta de mejor manera. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar escuchándonos. Sí, bueno, tenemos que ya empezar a cerrar la conversación. Ha sido un agrado, de verdad. Se hizo muy poco el tiempo. Así como Hang on. I think. Damn it. It was supposed to. It was supposed to have some. Muchas gracias. Works. Wait. Chris had such a There good it is. joke. Chris tenía una broma muy buena bajo la manga. Eso es lo que la audiencia quizá nos quiera decir.